parece, así mismo rapidito voy a entrar a la palabra inmediatamente. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 verso 12. Quiero que abran su corazón y su espíritu a recibir esta palabra de hoy. Dice así Apocalipsis capítulo 20 verso 12. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Padre, te doy gracias en esta hora por esta palabra. Te pido que esta palabra, Señor, sea para edificación y ministre a tu espíritu, al espíritu de tus hijos. Que tus hijos puedan abrir su corazón a recibir esta palabra. Espíritu Santo, ministra conforme a la demanda y al estado de cada hijo y cada visita que esté en este lugar. Vengo contra todo hueste espiritual de maldad que quiere tomar dominio y control en las mentes. Doy un mandato que suelte y abandone las mentes en esta hora todo principado y gobernador de territorio. Su poder no lo aceptamos, ni su diseño ni su influencia. Declaro, Espíritu Santo, tu reino, tu gobierno y tu voluntad en este lugar. Declaramos al enfermo sano, al cautivo libre, al que está afligido restaurado y al que está perdido salvo para tu gloria. Amén y amén. Puede sentarse breve en esta mañana. Quiero que mantengan su corazón abierto a esta palabra. Esta palabra, el Señor comenzó a ministrarme acerca de ella a principio de semana. Y en lo personal, esta palabra ha venido ministrando mi vida en toda la semana, ya que cuando uno lee las escrituras son nuevas cada día. Y quiero que también esta palabra les sea a ustedes de edificación en este día, porque sé que esta palabra va a hablar contigo, y sé que a través de la misma tú te vas a poder ver. Hay muchas cosas que a veces uno mismo se pregunta cómo serán, de qué manera sucederán, pero hay cosas que solamente Dios la tiene en su designio. Y por eso este tema de hoy es un tema tan profundo que tiene que ver con los libros de las crónicas, o también conocido como los libros de las memorias. Cuando hablamos de los libros de las crónicas o de las memorias, esto tiene dos vías, porque terrenalmente hablando, desde la antigüedad podemos ver que los antiguos, todo lo que hacían y muchas de las palabras que decían trascendentales, ellos la escribían. Por eso tenemos el privilegio de tener este manual llamado la Biblia, que tiene que ver con una recopilación de libros, que es lo que se conoce en el concepto original como biblos, que tiene que ver con conjunto de libros como tal. Y por eso podemos nosotros tener el privilegio de hoy en día leer a manera histórica y también a manera de leyes instructivas las palabras que Dios dictó para nosotros, y también lo que hombres y mujeres vivieron y atravesaron. Pero también hay otra vía, y esta tiene que ver con este texto que leímos, y es cuando dice los libros fueron abiertos, y habla de otro libro, el cual es el libro de la vida. Fíjense que aquí está hablando de los libros, y esos libros que se están abriendo allí no está hablándose de un folleto, de un rollo que está aquí en el plano terrenal, sino que se está hablando de libros que van a ser abiertos aquel día, y que esos libros lo maneja en la eternidad nuestro creador, el Elohim. Porque lo que se está viendo aquí en Apocalipsis 20 versículo 12 es un panorama profético de algo que todavía no ha pasado, pero que va a pasar en la vida de todos nosotros. Y va a ser aquel día cuando estemos en su presencia, donde vamos a estar delante de él, y todo lo que se nos hable, se nos va a hablar conforme a los libros que fueron abiertos. Voy a ir desarrollando esto, pero ¿qué son los libros de las crónicas? ¿Qué vienen siendo? Escuchen, eran recopilaciones de hechos históricos narrados en orden cronológico, con el objetivo de registrar eventualidades importantes, trascendentales, de manera detallada, como genealogía, linaje y la datación de acontecimientos que hoy en día son eclesiásticos. Eso vienen siendo los libros de las crónicas. En un resumen más específico, estos
segundo libro de las Crónicas, podemos ver que tiene que ver con los asuntos de días o acciones o hechos a través de los tiempos. Me llama la atención esto porque se dice, algunos están en manera de discusión, que quien escribe el libro de las Crónicas es el sacerdote Esdras, pero también hay otros datos que está en anónimo, que no se sabe a ciencia cierta quién también aportó allí a los escritos de este libro. En resumen, cuando usted ve las escrituras, su manual, lo que le llamamos Biblia, vemos que está organizado. Los romanos se encargaron de organizarlo de manera cronológica. ¿Cómo así? Empezamos por Génesis, que habla de la creación. Luego vemos Éxodo. Luego vemos Números, Deuteronomio, Levítico. Libros que se conocen como el Pentateuco. Libros que fueron dados a Moisés allí en el monte Sinaí. Pero cuando nos vamos a lo que son los datos originales y genuinos, aunque vemos como primer libro Génesis, porque habla del inicio y de la creación, el primer libro escrito no fue Génesis, sino el libro de Job. O sea que, según realmente el orden en el que se escribió algo que tiene que ver con un hecho histórico, si nos vamos a darlo como tal, Job debería estar adelante, pero no es así por el orden en el que los romanos pues así lo colocaron. Empezaron con la reorganización de la tierra, la creación del hombre, la caída del hombre, luego cómo se fue multiplicando la tierra y demás. Pero me llama la atención esto porque vemos que cuando uno estudia en la manera en la que está organizada la Biblia o este manual de vida, vemos que está organizado en libros históricos, libros proféticos, libros de cánticos proféticos. Algunos le llaman cánticos poéticos, pero Dios no levanta poetas sino profetas. Y están entre tantos libros los evangelios, las cartas paulinas del apóstol Pablo y otros de ellos, el libro de las revelaciones que está entre los libros escatológicos, como también algunos textos de Tesalonicense y demás. Pero están los libros de las crónicas. Pero en resumen, toda la Biblia viene siendo una crónica. Toda la Biblia viene siendo un libro de memorias. Claro está, no de memorias de eventos pasados, porque mucho de lo que se encuentra allí escrito en la Sagrada Escritura todavía hoy en día nos ministra y hoy en día tiene su misma eficacia y validez. Porque muchas de las palabras que están en la Biblia están en un presente continuo. Por eso es que nuestro manual de vida, por eso la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Por eso el Señor le dijo a Josué que guarde todo lo que estaba en el libro de la ley, para que Dios haga prosperar su camino y todo le salga bien. Por eso el libro de los Salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Por eso dice que con qué limpiará el joven su camino, y dice: con guardar tu palabra. Y estos son textos que están en un presente continuo. O sea, que a pesar de que usted ve el primer libro de Crónica, segundo libro de Crónica, toda la Biblia viene siendo una crónica, un libro de memorias. Pero vuelvo y te repito, esto tiene que ver con asuntos de días, acciones o hechos de los tiempos. Y hay dos libros de memorias o de crónicas: el que nosotros tenemos como manual, llamado Biblia, y el que se ve en Apocalipsis 20, donde dice: y los libros fueron abiertos. Porque esos libros que fueron abiertos no son el libro de la vida, sino que dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Piense que está hablando de dos tipos de manual. El manual de donde todo el que no se halle allí es porque tiene una condenación de su alma. Pero hay un manual donde hay registrado eventos y hechos de todo lo que nosotros hemos venido haciendo aquí en la tierra. Me llama la atención esto porque
esta palabra de hoy viene siendo una dirección profética y una guía a nosotros a aprender a conocer por qué se dan muchas cosas y por qué otras en el presente aún no se están dando. Cuando nos vamos a las Sagradas Escrituras, vemos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, verso 10. Miren lo que dice Jesús aquí. Dice: mirad que no menosprecie a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú sabes qué es lo que está diciendo esa palabra? Cuando usted estudia acerca de angelología, cada uno de los que están aquí tienen ángeles asignados. No, usted no está aquí todavía. Por eso el Salmo 91 dice: a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en tus caminos, en las manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. No está hablando de los ángeles de él, no, está hablando de tus ángeles. Por eso el libro de Hebreos dice que los ángeles están al servicio de lo que serán herederos de salvación. Por favor, dígale al lado: yo no estoy solo. Dígale, siento algo. Yo quiero que tú entiendas que hay ángeles. Hay ángeles. ¿Qué es lo que usted cree que cuando usted duerme le pasa revelación? Eso se llama ángeles mensajeros. ¿Qué es lo que usted cree que cuando usted se siente abatido, que no te quita ese abatimiento un calmante, un antibiótico, porque es un abatimiento del alma? Eso se te sana. ¿Sabe qué? Ángeles restauradores. ¿Qué es lo que usted cree que pelea sus intercesiones? Ángeles guerreros. Por favor, dígale al lado: no estoy solo. Entonces quiero que entiendas que así como en la tierra habían escribas que todos los datos y todas las palabras que ellos veían como trascendentales la escribían en un rollo de papel de papiro, lo que usted tiene asignado, que no viene de la tierra, sino que viene del plano de aquel que te creó, también escribe y está escribiendo. Hay una mano que no se para de mover, que escribe lo que tú haces, que escribe lo que tú dices, que escribe cómo te mueves. Por eso aquí Jesús dice: mira que no menosprecie a uno de estos pequeños, porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre. Hello. Así que si usted cree que el Dios que lo formó, que lo creó, que lo llamó, no está atento a usted, Él sabe más de usted que lo que usted piensa. Porque hace rato que los ángeles que están ahí contigo ya le comunicaron. Y yo vengo a decirte que esos ángeles no son chivatos. No. Esos ángeles están ahí, ¿sabe para qué? Para cuidarte a ti de ti mismo. Hello. Para cuidarnos a nosotros de nosotros mismos. Esto viene siendo ángeles con funciones de escribas. Sabía que cuando el Señor comenzó a darme a mí revelación, hace ya unos años, siendo evangelista, de lo que era el plano de la demonología, en una ocasión me estuvo ministrando en profundidad por un trato que yo recibí en el Señor de una especie de espíritus inmundos que también son informantes, que se mueven de manera casi imperceptible, que son espíritus que ellos se posan en tu territorio si tú te descuidas. ¿Y sabes para qué están ellos ahí? Ellos no están ahí para comunicar cuando tú dices gloria a Dios. Ellos no están ahí para comunicar cuando tú dices aleluya. Ellos no están ahí para dejar saber cuando tú oras o ayunas. Ellos están ahí para todas las palabras y todos los hechos
que tú haces torcido, entonces salirlo a exponer. Porque usted cree que Satanás fue a la presencia de Dios a querer hablar por Job. Porque Satanás nunca va a poder sacudir a alguien si no tiene una evidencia. Y él se muestra con una evidencia de quiénes, de espíritus escribas, que ya no son ángeles, son demonios. Hello. Entonces quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque aquí vemos ángeles con funciones de escribas. Ahora, ¿quién eran los escribas en la antigüedad? Eran hombres que literalmente se dedicaban a ser rápido en todos los decretos del rey, o todos los decretos de los profetas, de los ungidos, de los sacerdotes, o todas las eventualidades que pasaban importantes. Ellos le escribían. No eran uno, eran varios. Ellos le escribían. Y por eso hoy en día nosotros podemos tener esta belleza, esta perla llamada Biblia. Y podemos leer a manera como de historia los eventos que muchos vivieron y los acontecimientos que ocurrieron. Ahora, ¿qué se encuentra en sí en las crónicas? Quiero que tú lo tomes esto para ti, porque no te vengo a decir hoy de qué se encuentra en las crónicas según la Biblia nada más, sino que qué se encuentra en las crónicas que tienen que ver contigo. Porque cuando el Señor me habló de los libros de las crónicas, no me está hablando de la Biblia, me está hablando de lo que tiene que ver contigo. De que hay algo que se ha escrito de ti, que está en un libro por ahí, que dice mucho. Escuche, dos cosas: lo que estás llamado a realizar y lo que en algún momento tú hiciste. Hello. Lo que estás llamado a realizar está en el libro de las crónicas. Hello. Cosa que tú ni siquiera piensas que en los próximos días vas a ser dirigido por el Señor, está en el libro de las crónicas. Porque en el libro de las crónicas está escrito todo lo que es el plan de vida de Dios contigo. En el libro de las crónicas está escrito el propósito para el que tú naciste. Tú tienes una pregunta en tu corazón que se le está haciendo a Dios en oración, de que: Señor, ¿para qué estoy en la tierra? Te tengo noticia. Pídele a Dios que te muestre el libro que tiene que ver contigo. Pídele a Dios que te muestre lo que tiene que ver con tu propósito. Porque cuando Dios te muestra lo que se encuentra en las crónicas de tu nombre, ya tú sabes dónde está, sabes qué hacer. Porque allí está lo que estás llamado a realizar. Pero no solamente esto, sino también lo que en algún momento tú hiciste. Por favor, diga al lado lo que hiciste. Hello. Mire lo que dice la palabra. Salmo 139, versículo 16. Este está bien hablando. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Usted está consciente de lo que dice esa palabra? ¿Usted está consciente de lo que dice David cuando dice: mi embrión vieron tus ojos? ¿A quién le está hablando David aquí? Al Creador, a Dios. Y dice: y en tu libro, por favor, dígale al lado, Dios lee. Hay libros. Él dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas. ¿Sabe de qué él está hablando? De la vida de él. Lo que David está aquí expresando es que hubo un momento donde a él se le reveló algo que él ya estaba viviendo, algo que había pasado y cosas que faltaban por suceder. Y él dijo: pero se está aquí hablando de mí. Y por eso él dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Por eso es que cuando a alguien se les revela las crónicas o las memorias que tiene que ver contigo, a ti nadie ni nada te paraliza. ¿Por qué? Porque ya usted tiene un norte definido.
Lo único que usted necesita es saber cuál es su propósito y su destino. Lo único que aquí alguien necesita ver es que se le revele su final desde su inicio. No. ¿Sabía que nuestro creador es un Dios de orden? No, usted no lo sabe eso, ¿no? Usted sabía que Él es un Dios de orden. Pero el orden de Dios es un desorden para nosotros los hombres. Porque Dios no inicia como iniciamos nosotros. Nuestro Dios en su orden, Él sabe iniciar por el final y terminar por el inicio. Hello. ¿Dónde están aquí hoy? ¿Usted entendió, verdad? El orden de Dios no es como usted y yo lo pensamos. Por eso es que cuando Dios está estableciendo su orden en la vida de alguien, aparentemente se produce un desorden. Y por eso es que hay personas que dicen: yo estaba bien hasta que me metí a esto. Yo sé que eso usted lo ha escuchado en alguna ocasión, de alguien que decía que antes estaba bien, antes de servirle al Señor, hasta que le dijo sí a Cristo. Y dijo: yo estaba bien, a mí me iba bien, hasta que yo me metí a esto. No, te tengo noticia. Lo que acontecía contigo era que había un cáncer en tu vida que silentemente estaba creciendo y haciendo metástasis, y tú no te dabas cuenta. Que lo provocó la ignorancia en la que tú te movías, porque todavía a ti no te había resplandecido la luz de Cristo. Y como no te había resplandecido la luz de Cristo, ese cáncer de la ignorancia estaba en ti. Y tú pensabas que todo estaba bien. Como cuando yo tenía 11 años, que me decían mis padres que venían con visita, y yo agarraba y yo tiraba toda la basura detrás de una sábana. Yo sé que eso nada más lo hice yo, que muchos de ustedes no llegaron a hacer esa limpieza de agarrar todo lo que había en la sala y tirarlo abajo de los muebles que tenían algo que lo tapaba. Y aparentemente, ¿sabe cómo se veía la sala? Limpia. Y aparentemente, ¿sabe cómo se veía la habitación? Limpia. Pero qué desorden había. Cuando entonces el orden de Dios se establece, ¿sabe qué hace Dios? Toma la escoba y el que sabe empieza a sacar toda la basura que hay en los escombros. Y tú dices: ¡qué desorden! ¿Y sabe cómo dice el cielo? Estoy estableciendo mi orden. Estoy estableciendo mi orden para luego llevarte al propósito. Hello. Así que vengo a decirle a alguien aquí hoy que lo que aparentemente tú estás atravesando, que se ve como un desorden después que viniste al Señor, no es otra cosa que Dios sacando toda la basura que había, que tú desconocías por años, para luego guiarte a lo que Él ya te dijo. Alguien tiene que entender esto hoy. Por favor, diga al lado: Dios está estableciendo el orden. Y David pudo leer el libro de las crónicas que tenía que ver con él. A David se le reveló el libro de las memorias. Por eso él decía: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, sin que faltara una de ellas. Tan sencillo como eso. Señores, nosotros en la tierra venimos con un propósito. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Y cuando vamos al manual, nos damos cuenta que en el propósito hay cosas que son muy específicas, que el cielo la ve como muy importante. Una de ellas, que le hablé hace unos días atrás, tiene que ver con nosotros darle seguimiento a la gran comisión. ¿Por qué? Porque la gran comisión es el sueño de la misión de Cristo. ¿Sabía que toda empresa tiene una misión? Que la misión viene siendo la visión de esa empresa. ¿Y sabe cuál es la visión del reino? La gran comisión: id y haced discípulos a toda criatura. ¿Sabe cuál es la visión del reino? Que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que si tú lo recibiste a Él, tú quieras contagiar a todo el que se te acerca también a Él.
¿Tú sabes por qué? Porque es muy bueno que tú te gradúes con honores, pero es mucho mejor que tú seas de multiplicación en el reino. Ojo, yo soy pro avance. Apoyo que a la medida que tú crezcas en el Señor, crezcas en lo secular. Ahora, para que crezcas en lo secular y no crezcas en lo de Dios, hay un fallo. Hay un fallo. Entonces, quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque en el reino, cada uno de nosotros tiene un propósito. Y a Dios no lo va a impresionar el que tú digas lo que fuiste y lo que lograste, si no lo que hiciste a favor del reino. No, ahí se acabaron los amén. ¿Tú sabes por qué se acabaron? Porque muy poca gente está haciendo a favor del reino. Sí. Mucha gente, ¿sabe qué es lo que está construyendo? Su imperio, su plan. Tú le preguntas a alguien cuáles son los planes y te van a decir los planes que tienen personales. Y yo me pregunto, ¿y los espirituales? Cuéntame también. Cuéntame. Usted no está viendo cómo está la tierra. Yo estuve el jueves. No había ido al gimnasio en toda la semana por las lluvias y por muchas cosas. Y fui el jueves temprano. Y lo primero que me dijo una persona que hace un tiempo, yo hablando con él, se enteró que yo soy pastor y él es entrenador de allá. Me dijo, ven acá. Desde que llegué me dijo, yo vi cómo están matando a la gente en un lugar en Nigeria. Gracias. En Nigeria están matando actualmente a los cristianos. Actualmente, escuche, actualmente lo están matando. Y yo dije, claro. Y él dijo, ¿y qué tú me tienes que decir con eso? Y yo dije, que las escrituras se están cumpliendo y que la palabra dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Y la palabra dice que seremos perseguidos por él. Y él dijo, y entonces yo dije, que se está cumpliendo. Y él me dijo, ¿por qué no ha llegado eso aquí? Yo dije, no, porque demos gracias a Dios que no ha llegado. Porque el día que llegue quiere decir que Cristo vino y no nos dimos cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque por eso es que la palabra no habla de que Él es un ladrón, pero dice que Él viene como ladrón. Escuche, no es que Él es un ladrón, porque al que se le adjudica ese título de el ladrón, que vino para hurtar, matar y destruir, ¿sabe a quién fue? A Satanás. Y a Satanás dice que él camina como león, aunque él no es el león. El león de la tribu de Judá es Cristo. Pero dice que él viene como ladrón. En otra palabra, de sorpresa. Pero no obstante eso, dice que será como en los días de Noé. Y tú dirás, ¿por qué hace una comparación la venida del Señor con los días de Noé? ¿Sabe qué pasaba en los días de Noé? Ahí lo dice, que va a haber entretenimiento en toda la tierra. Dice, estarán casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Sabe qué es lo que está indicando eso? Que va a haber entretenimiento. O sea que hay una parte de la tierra que no va a estar experimentando la persecución que en otra parte sí la están experimentando. Y como no la están experimentando, viene la venida de Cristo como muy tarde. La tienen muy lejos, señores, y nos están persiguiendo en otras partes del mundo. Nos están matando, nos están torturando, nos están aborreciendo. Que si usted por equivocación viaja y cae por ahí, y por equivocación usted intenta predicar, fácilmente usted no regresa a su casa. ¿Sabía que ahora mismo hay lugares en la tierra donde tenemos que saber a dónde ir? Porque usted no sabe lo que se está moviendo. Usted no sabe que hay leyes que han cambiado. Y usted no sabe que hay persecución en algunos lugares directamente a nosotros, los cristianos. Y eso no dice una sola cosa, que no le están diciendo en los altares, que Cristo viene. Escuche, que Cristo viene. Algo que no se está diciendo. Algo que no se está hablando. ¿Y por qué le cuento esto? Porque cuando esa persona me dijo eso, yo le comuniqué lo que le estoy diciendo. Le comuniqué lo que le estoy comunicando ahora a ustedes.
Y esa persona se quedó tan tocado. ¿Y sabe qué me dijo? Varón, y entonces, ¿de qué sirve que hagamos esto? Yo dije, no, amado, tú dependes de esto. Tú tienes que seguir entrenando, pero trata de pensar en tu alma y también trata de pensar en lo tuyo para que venga el Señor. Y se quedó muy pensativo. Se quedó muy pensativo. Y esto yo quiero pasárselo también a ustedes. ¿A quién usted le está hablando en esa dirección? Porque ciertamente hay un movimiento que está ocurriendo en toda parte del mundo. Mientras usted está haciendo planes de cómo va a ser la casa suya o su carro, usted no sabe si usted va a llegar a vivir eso. Usted sabía que estamos como tan velados que usted no sabe si vamos a llegar. Porque hay un plan llamado el 2030 que usted no sabe el 2030, según lo que habla el mundo entero y la ONU. Lo que viene no es fácil. Y yo no voy a hablar de eso porque hoy no vine a hablar de lo que es escatología por la palabra y de lo que es el advenimiento del anticristo. Pero por los datos arrojados, yo creo que aquí yo no voy a llegar a cerrar los ojos sin ver muchas cosas de las que dice escatología. Así que por eso este es el tiempo donde el sistema está más agresivo. Y en este tiempo, ¿sabe cómo tiene el diablo a la iglesia? Dándose puñalada uno con otro. Así es que no tiene. Escucha esto. Dios con cada uno tiene un propósito. En lo que tú averiguas cuál es tu propósito, ve haciendo algo que va con tu propósito y es multiplicar. Aunque lo lleve a la iglesia de Peco, el de al lado de tu casa, no es que lo traiga aquí. Multiplícate. Predícale a alguien. Gana alma para Cristo. Predícale a los que viven fuera de tu familia. Predícale a los que están en un pueblo. Predícale al de al lado de tu casa. Porque eso va con el propósito de vida que tiene que ver contigo. Independientemente de si hay algo que viene con el propósito, es que tú hagas algo por lo que el reino diga. Eso es parte de lo que yo digo. Porque parte de lo que el reino dijo tiene que ver muy poco con los logros seculares que usted y yo logramos. Tiene que ver muy poco. Los logros seculares están bien, pero mis amados, vamos a enfocarnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son añadiduras. Pero vamos a enfocarnos en el reino. ¿Tú sabes algo? Yo soy alguien que por los mensajes, usted lo sabe, soy contra religiosidad. Pero hay algo que reconozco de los religiosos, y es que el nivel de oración de ellos nos supera a nosotros. Los religiosos, esa gente paran ayunando el año entero. Y esa gente, es más, la mayoría de los que vinimos de la religión cultivamos lo que oración y búsqueda fue ahí. Hello. Porque las iglesias de aire acondicionado, ¿sabe qué es lo que promueven? Un confort que no te llevan a ti ni siquiera a la oración. No te llevan a la búsqueda. No te llevan a la intimidad. Te venden a ti algo artificial. Yo aprendí a conocer al Señor, y la mayoría de la gente que yo conozco, que hoy en día conocen al Señor, no lo conocimos en las iglesias restauradoras. O sea, como le llaman, liberales, o como le quieran llamar, no sé. Yo lo conocí fue en las iglesias que uno le llama conservadoras. Pero algo yo aprendí de ellos, y fue, ¿sabe qué? A orar. Algo sí yo aprendí de ellos, ¿y sabe qué fue? A ayunar. Algo yo aprendí de ellos, y fue a leer la Biblia. Porque si hay algo que ellos saben es de eso. Quizá ellos no sepan de muchas cosas, pero de buscar de Dios ellos sí saben. Porque esas son iglesias que, aunque realmente saturan, en el sentido de que tienen servicio de lunes a lunes, pero su servicio de lunes a lunes paran lleno. Porque esa gente, para ellos, su prioridad es tanto Dios que a veces descuidan, que no lo comparto, a veces a tu familia, que no lo comparto. Pero te lo estoy diciendo para que te des cuenta del nivel de búsqueda.
quizá usted le preste muy poca atención a lo que yo le estoy diciendo hoy, pero va a haber un día donde quizá lo que yo esté diciendo, yo te lo presente y te diga, te lo dijeron. Te lo dijeron. Te lo dijeron. Porque ¿sabe algo? Nada aquí en la tierra queda en serio. Nada. Y en lo que se llama propósito, yo te voy a decir algo. Tú sabes lo que yo he tenido que hacer para yo estar aquí parado. ¿Y tú sabes por qué yo lo digo esto? Y voy simplemente a decirlo en un tiempo de 1 minuto, 1 minuto y medio. Porque no vine a hablar de mí, vine a hablar del libro de las crónicas y de ti. Porque por primera vez en 14 años yo estoy en una crisis ministerial que nada más yo por dentro. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que mañana yo haré una reunión cerrada con esta casa. Porque yo soy una gente de frente. Que en vez de el que una vez lo levantó y lo restauró, le cubrió sus pecados en una oficina, a una evidencia mía me han dado con todo el pie, sin piedad ni misericordia. Lo que yo enseñé no fue pararme aquí a ventilar los pecados de ellos, pero ellos querrán que yo agarre un servicio con cámara y yo, lo que por años, mucho antes de usted conocerme a mí, he cultivado en el Señor, y la lágrima que yo he derramado la tiré por tierra desde un altar. ¿Y sabe algo? Ni al diablo ni a ellos le doy el privilegio. Porque ningún ser humano que diga tener a Dios opera en ese odio. Y son gente que tuvieron 10 años en esta casa y a mí no me entraron uno. Dígame a alguien que vino a través de esa gente en 10 años. No se multiplicaron, pero hablan de multiplicación y no se multiplican. Pero yo necesito que levanten la mano los que aquí, a través de un mensaje mío, aceptaron a Cristo. Levántemela. Levántemela. Mire, yo soy un salvador de alma. Yo he sido un salvador de alma. Pero yo tengo sangre. Mire, yo boto sangre. Yo soy humano también. Y a mí nadie por un pecado mío, no es verdad que me va a mí a acribillar. Para eso me acribillo yo mismo. Normal. ¿Sabe por qué? Porque al final yo siempre le he dicho, yo le voy a ver el rostro a Dios. Y por eso es que habrá sorpresa en el cielo. Porque mientras tú veas a uno como muy pecador, quise ese pecador, hace rato Dios lo justificó. Porque ninguno de ustedes sabe mi nivel de humillación. Nadie sabe mi nivel de humillación. Para hablar de en pecado. En pecado quiere decir que usted permanece en el pecado. Y la Biblia dice que a un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, el Señor no lo desecha. Hello. La Biblia dice que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, lo pone como la blanca lana. Pero bien lo dijo David, el hombre no perdona, prefiero estar en la mano del Señor. Por eso no todo el mundo califica para ser pastor. ¿Tú sabes por qué? Porque el pastor es el único que puede recibir a alguien, ese alguien contarle todo lo que ha hecho o lo que hizo, y uno cubrirlo y trabajarlo allí y no exponerlo. ¿Tú sabes qué es lo que a mí me lamenta? Que mucha gente de la que uno cubrió y trabajó y que saben, porque saben las informaciones y cosas que yo sé y que nunca la diré, porque yo sí sé ese baúl. El día que ellos, como a David, lo vieron en el suelo, en vez de matar y si venó, me dieron la puñalada mía. ¿Y sabes qué es lo que me lamenta? Que gente que ellos no tiraron para acá, lo están sacando. Gente que no fueron evangelizados por ellos, lo sacan. Acuérdese que su formador fui yo. Acuérdese que lo bautizó a usted fui yo. Acuérdese que quien lo casó a usted fui yo. Acuérdese que quien lo ungió a usted fui yo. Acuérdese que quien le dio la oportunidad a usted fui yo. Pero sufre de amnesia. Y me disculpa si cometí un exabrupto, pero yo tengo un detalle. Y es que así como esto queda grabado, hay algo que va a quedar más grabado que esto, hasta sin cámara, que va a ser el cielo. Yo sí tengo un dato. Yo no camino en la hipocresía pastoral. Siempre lo he dicho.
A mí nadie me va a señalar y que porque yo camino en una mentira. Yo no camino en una mentira. Yo tengo autoridad porque camino en una verdad. En una verdad de que yo mismo tiro lo que yo hago. Nadie a mí me va a señalar tildándome a mí de charlatán. Cosa de 5 años atrás, tirándola como que fue ayer. Oh, mis amados, sin piedad, sin saber cómo fue o lo que yo atravesé después de, o el nivel de humillación mía. ¿Eh? No. Yo no soy como ellos, como cobarde, que de lejos escriben. Yo lo digo aquí y de frente también se lo digo. Usted sabe lo que yo atravesé para estar aquí parado. Usted sabe que para tener esta visión de pie, con cuántos osos y leones yo tuve que bajarme en el patio cuando usted no estaba. Tú sabes las veces que yo me tuve que ir por un monte allá y que acogí un ayuno, porque cuando yo vine a Cristo, que el Señor movió todo, remenió la mata, me sacaron de las plataformas gastronómicas. Mi mamá me decía de que, ¿y cuándo es que tú vas a trabajar? Y no entendía lo que estaba pasando conmigo. Yo me iba para un monte y decía, Señor, a dar grito y a decirle a Dios que no me hiciera pasar vergüenza. Usted sabe cuánta gente Dios me ha usado para llevar la salvación. Gente que se han salvado en Cristo, que se han ido de la tierra siendo salvos, o sea, sirviéndole al Señor. ¿Cuánta gente Dios me usó para liberarla de demonios? ¿Cuánta gente Dios me ha usado para restaurarla? ¿Cuánta gente Dios me ha usado para apoyarlos? Y aún, ¿cuánta gente sigue llegando aquí? Yo diciéndome, trabaja. Usted sabe, yo tengo plataforma, lo que habla no la tiene. A quien yo le entrego púlpito fue a mí, no fue a él. No fue a él, fue a mí. A quien Dios le dio gente para trabajarla fue a mí, fue a él. Así que yo defiendo mi posición. Con la verdad la defiendo. No diciendo que no, con la verdad. Con la verdad. Tú sabes las veces que yo le he dicho sí al plan divino de Dios. Si por mí fuera, ¿sabe dónde yo estuviera todavía? Si por mí fuera en el multiuso. ¿Tú sabes por qué estuviera todavía en el multiuso? Porque cada vez que Dios me decía, da un salto, yo sé lo que implicaba ese salto. ¿Tú sabes qué implicaba cada salto? Que Dios me decía a mí que diera. Tener que pararme delante del grupo que tenía, hablarle de que teníamos que saltar a otro lugar. ¿Y sabe qué implicaba eso? Tener que trabajar con el espíritu de ellos para que ellos pudieran entender o pudieran decir amén, respaldar. Implicaba sacrificios económicos, implica sacrificio de tiempo, sacrificio de toda índole. No es fácil. El último proyecto que Dios señaló, ¿sabe qué yo le dije a Dios después de ese proyecto? Señor, no me indique más proyectos por ahora. No indique más proyectos. ¿Sabe por qué? Porque en cada salto, en cada proyecto, hay quienes entienden y hay quienes no. ¿Y sabe qué pasa? Cuando hay quienes hay gente que no entiende, que perdemos gente. Porque no entienden el movimiento. Y todo lo que la gente no entiende lo critica. Todo lo que la gente no entiende lo critica. Y cada vez que Dios me indicaba una transición, ¿sabe qué yo hacía? En vez de yo alegrarme, me preparaba. O me preparo. Porque sé a lo que me voy a enfrentar. ¿O usted cree que yo disfruto cuando me paro aquí? Imagínate que Dios me hubiera dicho en la semana: párate y dile a la iglesia que es un helipuerto que vaya arriba. Escuche. Imagínese, un decir. ¿Sabe algo? Me tuviera yo que enfrentar con muchas mentes que van a decir: se volvió loco. Me voy a enfrentar con mucha mente que van a decir: tenemos que irnos de aquí. Como también habrán algunos que van a decir: si Dios habló, le vamos a dar. Pero perdemos personas valiosas, pero que no entienden la transición. Eso es bíblico. Gedeón tenía 30,000 y quedó con 300 porque no entendió la transición. David tenía un grupo y hubo un momento donde un grupo se quedó rezagado y no fue a la batalla porque no entendía la transición. Porque en la transición se pierde gente. Cuando Jesús dejó 120 en el aposento alto, no fueron 120 que quedaron, fueron mucho más de 120. Pero en 10 días, mientras ellos se quedaron allí, se fueron yendo porque muchos se desesperaron. Y solamente 120 fueron partícipes del Espíritu Santo porque no entendieron la transición.
Porque cada vez que hay un movimiento, que hay una guianza de parte de Dios, mis amados, no es fácil. Pero vuelvo y le repito, usted sabe cuántas veces yo le tuve que decir que sí al plan divino de Dios. Por eso, si hay alguien con el que yo me identifico de la Biblia, se llama David. ¿Tú sabes por qué? Porque David, dice la Biblia, que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Usted lo ha leído? Nada más hay dos que leen Biblia aquí. ¿Cuántos han leído eso? Pero David mató a muchísima gente. Pero David mató a Urías Eteo. Pero David censó el pueblo. Aún el profeta diciendo que no. Pero David tenía algo que lo hacía conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué? Lo dice Hebreo. Dice, el cual hará todo lo que yo digo. A mí Dios me dice que el polideportivo de Invivienda hay que conquistarlo. Y le digo algo, para allá voy. Siempre me he caracterizado por cuando Dios me dice hay que hacer esto, no negármele a lo que Dios dijo. Hermano. Entonces, por eso y mil razones, es que para Dios pesa más el favor y los movimientos pro reino que uno ha hecho que lo que yo he hecho en prejuicio de mí mismo. De mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no piensa como el hombre. El hombre no olvida. El hombre juzga sin piedad. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre te persigue. Esa es la naturaleza del hombre. Así que por eso, mil razones, David llegó a fallar. Pero ¿sabe algo? Aún así Dios mantuvo su pacto con David. Aún así mantuvo su pacto con David. ¿Saben por qué? Que yo siempre le dije a la casa que leyera Biblia, para cuando vinieran momentos que pudieran sacudir esta casa, aún sea a mí mismo, ustedes se convirtieran en el Aarón y Hur que supiera levantar mi mano. No dejármela abajo. No dejármela abajo. Porque yo se la levanté un día a usted. Yo un día se la levanté. ¿Dónde tuviste para levantármela a mí entonces? Lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo, como dice la Biblia, el pueblo honra de labio. Pero cuando llegue el momento de verdad, de saber si es verdad, pero eso viene por la poca lectura. Porque si hubiera Biblia, le brinca lo que es la misericordia, la restauración, el perdón. Le brincan los principios. No le brinque el odio. No le brinque el rencor. No le brinca la venganza. No. No. Dios no se mueve de esa manera. Ya cuando yo estaba recibiendo esta palabra, fue poco lo que recibí. Pero el Señor me lleva a Apocalipsis 20:12, donde dice: y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escucha esto. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los libros de la memoria, libros de las crónicas fueron abiertos. Dice, y otro libro, no otros, otro libro, otro en singular fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Tú sabes cómo opera ese otro libro? Simple. Ese otro libro no tiene historia de nada. Ese otro libro no tiene historia de nadie. Ese otro libro solamente tiene nombres. Nombres y nombres y nombres. Y ese libro es el que no se haya inscrito el nombre será lanzado a un lago de fuego. Pero hay libros que dicen y fueron juzgados por las cosas que estaban inscritas en los libros según sus obras. Por favor, digan los libros de las crónicas. Por eso les dije ahorita que hay ángeles que escriben acerca de usted permanentemente. Permanentemente escriben acerca de usted. Permanentemente. Y por eso es que en un momento
donde un personaje llamado Mardoqueo, que crió a su sobrina, la cual le pusieron por nombre Esther, y Esther halló gracia delante del rey en un momento donde el rey Asuero, dice la Biblia, que hizo banquete y hizo fiesta, y el rey Asuero mandó a buscar a la reina Basti, y dice que Basti no fue, y se sintió tan mal el rey Asuero, y los que estaban con él le señalaron esa actitud de Basti y empezaron a hablarle acerca de eso. Y desde ahí Esther se preparó 12 meses. Dice que se aromatizaba su cuerpo, dice que la bañaban con leche, dice que se afeitaba el cuerpo. 12 meses para estar una noche delante del rey, porque ella entendía que una noche delante del rey podía cambiar todo el destino de su vida. Cuando usted entienda que un instante delante del Señor puede cambiar tu curso, usted no va a estar señalando falta de hace años. Usted no va a estar en eso, porque usted no sabe los instantes delante del rey. ¿Y saben que se convirtió Esther esa noche en reina? Dice que el rey Asuero la tomó y ella estaba ahí, pero ese rey no tenía conocimiento de lo que se movía fuera del palacio. Y él tenía a alguien llamado Amán, que era muy cercano a él, pero Amán se ensañó contra los judíos, y el odio era tan grande contra los judíos que Amán empezó a preparar una horca. Y como Amán tenía tanto crédito, según él, con el rey, el último golpe que él pensaba dar era todos los judíos llevarlo a la horca. Es más, cuando Amán pasaba, él veía que el único que no se le postraba era Mardoqueo, y ya él tenía sentenciado a Mardoqueo. Y cuando llegó prácticamente el momento, Mardoqueo le mandó un mensaje a Esther desde afuera del patio. Díganle a Esther que para este momento ella está al lado del rey, que si ella no hace lo que tiene que hacer, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Sabe algo? Porque si tú no haces lo que tú tienes que hacer, Dios va a mandar a alguien para que lo haga. Por favor, dígale al lado, nadie se puede sentir. En el reino, no. Respiro y liberación Dios mandará de alguna otra parte. Tú no quieres, Dios levanta a alguien. Tú entiendes que ya no es necesario, Dios levanta a otro. Tú entiendes que ya, pues nada, tranquilo, amén. Porque respiro y liberación Dios mandará de alguna otra parte. Los entendidos que entiendan lo que Dios está diciéndole a la iglesia. Yo soy paternidad, yo sé lo que es, y yo sé los movimientos que se van a dar. Yo soy paternidad, yo sé lo que estoy hablando. Y hay algunos que saben. Escuchen. Y esa noche Esther se metió a la presencia de Dios y dijo: si muero, que muera. Pero cuando ella decidió ir a la presencia del rey, dice que el rey extendió el cetro de oro. Dios le extendió el favor esa noche a Esther, y él halló gracia delante de Esther. ¿Sabe algo? Me llama la atención, porque después que todo esto acontece, mire lo que dice Esther capítulo 6 verso 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajese el libro de las memorias y las crónicas y que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado complot de Bigtán y de Tarés, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. Y dijo el rey
¿qué honra o qué distinción se ha hecho a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. ¿Sabía que hay una temporada donde Dios revisa el libro de las memorias? No, usted no está aquí. Por eso la palabra dice: y todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sabía que hay un momento donde Dios le da para revisar el libro de las memorias que tiene que ver contigo? ¿Sabía que esa noche el rey se despertó? Algo lo despertó para leer el libro de las crónicas, y se encontró con un evento que él no sabía que había pasado, de cómo Mardoqueo, el tío de Esther, había paralizado un atentado de muerte para el rey. Y cuando él vio esto, él dijo: ¿qué se le ha hecho a este hombre? Y dijeron: no, hasta ahora nada. Esa noche, ¿tú sabes a quién él mandó a llamar? A Amán. ¿Y sabe qué le preguntó? ¿Qué honra tú crees que hay que hacerle al hombre que procura el bien del rey? Y Amán dijo: oh, ese hombre debe ser vestido con el manto del rey, y debe ser subido en la caballería real, y debe ser exhibido en todas las plazas, y ser pregonado como héroe. ¿Y sabe qué dijo el rey? Sal, y a Mardoqueo, el que está afuera, vístelo con mi túnica, móntalo en mi caballo y pregonen sobre él. ¿Tú sabes cómo terminó todo? Que esa noche se hizo un banquete en el palacio, y esa misma noche en el banquete Amán ya estaba turbado, y Esther se paró porque el rey dijo: ¿qué quiere que usted haga, que haga el rey por ti? Y dijo ella: Amán procura matar toda mi descendencia. ¿Y sabe qué hizo el rey? Hizo que la horca que Amán preparó para los judíos, en esa misma horca fuera ahorcado. ¿Tú sabes por qué? Porque bíblicamente hablando, los traidores terminan ahorcados. Judá terminó ahorcado, Amán terminó ahorcado, Absalón terminó ahorcado. Todos los traidores terminan exhibidos. Normal. Cuando Dios lee la memoria o el libro de las crónicas tuyas, pasan dos cosas. Dios se acuerda de la palabra de pacto que te dio. Hello. Por eso es que tú tienes que procurar tener una palabra de pacto. Yo no sé si usted tiene una, pero yo tengo una hace muchos años. Yo no sé si usted tiene una, pero yo sí tengo presente la que Dios me dio. La que Dios me dio, yo la tengo presente. Por eso a mí me duele cuando gente se va, pero tengo una palabra de pacto. Me duele cuando hablan de mí, pero tengo una palabra de pacto. Me duele cuando tienen ese nivel de insensibilidad, pero tengo una palabra. Tú tienes que procurar, si a ti Dios te dio una palabra de pacto, tú la tienes muy presente. Yo no te estoy hablando de palabritas, de que un carro, una casa, no. Palabra de pacto. Palabra de pacto. Entonces Dios se acuerda de la palabra de pacto. Y dos, Dios mismo se entera de las acciones que hiciste a favor del rey. Y yo no sé, pero con esto quiero finalizar. Escuche esto. Yo no sé, pero tengo 14 años pastoreando. Y tengo desde los 19 años sirviéndole al Señor. Y tengo 43 años de edad. Y creo que en 24 años sirviéndole al Señor, creo que he sido útil. Más que no ser útil, creo que he sido útil. Creo que Dios a mí me ha utilizado para que mucha gente sea así. Creo que mucha gente que vinieron con dolencia, Dios me usó para quitarse. Creo que Dios puso palabra en una ocasión en mí para restaurarle el ánimo y levantar a esa persona. Creo que esta es la fecha que con viento y marea sigo de pie predicando a Cristo.
y que sigo diciendo que lo mejor que me ha pasado es servirle al Rey. Creo que todavía, pase lo que pase, diga lo que diga, mantengo mi brazo abierto para recibir a todos los que entienden que yo tengo algo que les puedo dar. A los que entienden que a mí Dios no me ha desechado. A los que entienden que todavía Dios ha vertido aceite sobre mí. Creo que soy útil delante del Señor. Creo que todavía Dios a mí me habla. No que doy profecía. No que fluyo en dones, no. Que a mí Dios me ministra, me habla, me ministra. Creo que yo tengo un trato con Él. Creo que Casa MGP se me entregó a mí como administrador. Creo eso. Y creo que este servicio es uno más de lo que queda registrado en la memoria. Creo que este servicio quede en las memorias. En las memorias, este servicio. Creo. ¿Sabe algo? Vamos a vivir el verdadero evangelio. Que el verdadero evangelio es un evangelio de levantar a alguien cuando usted lo ve sucio. No de estar haciendo videíto. Dije que tú eres el más honesto cuando tú eres de los que apuñala por detrás. El verdadero evangelio no es hipócrita. Es como soy yo, mira. Que yo tengo tanta cara que por eso a mí me acribillan y me señalan. Porque yo digo la verdad. Al final, Dios mañana pesará. Pero ¿sabe qué va a decir? Egal habló en el altar y él mismo se puso. Habla verdad. No, es muy lindo desde ahí hablar. Y desde por ahí. Y mandar cosas. Y qué sé yo qué. Y moverse como se mueve el diablo. Como se mueve el diablo. Mira, por detrás. Toma. Déjame enfermar este. Te ven creciendo saludable y te enferman a ti. No, así no. Dios a cada quien le dé su pago. No oro ni por bien ni por mal. A cada quien le dé su pago. A mí se me va a vaciar esto, pero Dios nuevamente nos levantará. Sí, mira, se me va a vaciar la casa, pero Dios me va a levantar. Como lo hizo hace 13 años, lo hará de nuevo. Porque respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Pero los traicioneros que se vayan. Los que están con ellos que se vayan. Y los que hacen metástasis que se vayan ya. Que no me sigan semana tras semana. Que se vayan. Sean frontal. Váyanse. Al remanente que se quede, si usted entiende que hay que empezar a evangelizar, porque nos vamos a quedar vacíos. Y lo estoy diciendo para que se grabe. Pero esta casa, yo sí algo tengo, es que es genuina. Y como es genuina, pasaremos una temporada, pero nos levantaremos. Nos levantaremos. Como que a mí Dios me llamó un día, nos levantaremos. Soy frontal, nos levantaremos. Soltemos los videitos y hablemos frontal. Nos levantaremos. Ojo, los que se quieren ir del lado de Coret y los que entienden que Dios me llamó, aquí estoy. Normal. Sí, normal. Los que no están dispuestos a pasar una temporada que viene, donde aparentemente no se va a ver algo interesante, se mantendrán. Pero los que entienden que quieren en estos días estar en un lugar donde se mantenga un fuego y un apogeo, porque los hijos de esa casa sí honran ese lugar y sí saben levantar cuando el manto está caído, pues váyase. Usted el que sabe qué va a hacer. Usted el que sabe qué va a hacer.